Bienvenidos cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha proporcionado. Hemos de empezar nuestro nuevo cuadernito de escuela sabática que lleva por título Sacerdotes de Júbilo. Durante este trimestre, 13 lecciones donde vamos a estar hablando nuevamente sobre el ministerio de la reconciliación, donde Pablo nos ayuda a entender el propósito y la historia que nuestro Dios ha tenido a través de los tiempos, donde manda a su Hijo y nuestro Señor Jesucristo muere, nos lo reconcilia ante nuestro Padre Celestial y ahora nos toca a cada uno de nosotros como embajadores de nuestro Dios hacer el trabajo que se nos ha encomendado. Y en esta mañana que tenemos vamos a estudiar la primera lección que lleva por título La Iglesia en Cristo. Y vamos a ver la importancia de qué es estar en Cristo. Así que recordémonos que el título es La Iglesia en Cristo y vamos a estar hablando sobre el ministerio de la reconciliación. Y reconciliación es la restauración de una relación rota. Y hablamos desde el principio de la creación en escuelas pasadas donde hablamos que el hombre se separa de nuestro Dios, se va al pecado, pero nuestro Dios busca maneras para que el hombre vuelva nuevamente a sus pies. Y vimos que nuestro Señor Jesucristo ha sido el medio de volver a esa relación que está rota entre Dios y el hombre. Llega nuestro Señor Jesucristo diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y es el que nos ayuda a reconciliarnos, a hacernos amigos de nuestro Dios siendo enemigos. Llega nuestro Señor Jesucristo por medio del sacrificio que Él hace en la cruz. Ahora cada uno de nosotros tenemos la dicha, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de nuestro Dios. Y aún que Juan nos hace la invitación, dice, y aún no ha llegado la totalidad de todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a como Él es. Así que es lo que vamos a estar estudiando en esta rica mañana. Recordemos el texto base que tenemos en esta mañana se encuentra en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Una enseñanza para con cada uno de nosotros. La importancia y lo que ve nuestro Dios de su iglesia. La iglesia de Dios, dice Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios. Esa iglesia que es usted, que soy yo, y que dice la palabra de nuestro Dios, a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. Acuérdense que Jesucristo es el que nos ha santificado, no por obra de nosotros estando muertos en delitos y pecados, estando alejados de las promesas, llega nuestro Señor Jesucristo, nos acerca y nos acerca a su reino de tal manera que ahora Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Dios en Corintios, dice a los santificados en Cristo Jesús. Así que recordemos que este ministerio de la reconciliación ahora viene siendo para la iglesia que está en Cristo, que viene siendo usted y que vengo siendo yo. Dice, los propósitos que hemos de estudiar en esta rica mañana son 3 de ellos, importantes para nuestra vida. El primer propósito es, ¿qué es lo importante de la frase en Cristo? Así que vamos a estar viendo exactamente qué significa la frase en Cristo. ¿Por qué? Porque podemos decir a lo mejor que estamos en Cristo, pero no estamos haciendo la voluntad que Él desea para con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo importante de la frase en Cristo según segunda a los Corintios 5 del 17 al 19, donde vamos a estar viendo algunos versículos que nos van a enseñar a la frase en Cristo? Segundo propósito que tenemos en esta mañana es que gozo y preocupación. Acuérdense que hay un gozo, pero también hay una preocupación acerca de Cristo y que expresa segunda de Juan para la iglesia. Así que vamos a estar viendo el gozo y la preocupación que tiene Juan para la iglesia y vamos a ver cuáles son esas preocupaciones que tiene Juan para con su iglesia. Dice la número 3, que también conoce, y esto espero que a través de las lecciones que hemos tenido, si no vamos a mencionarlos, que también conoce, pregona y vive usted la historia del Padre y del Hijo. Acuérdense que es una historia en la que nuestro Dios cría un plan para rescatarnos, y luego después de que cría un plan para rescatarnos, manda a su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo va a la cruz y gloria a nuestro Dios, cumple el propósito que Dios tenía para con Él y nos redime, nos acerca a nuestro Dios. Pero ahora queda de nosotros de vivir lo que hemos oído, lo que la palabra de nuestro Dios nos ha mencionado, de que ahora somos embajadores de nuestro Dios. ¿Qué tanto en verdad hemos nosotros entendido el propósito de que Dios nos ha hecho embajadores
de su reino, porque muchas de las veces podemos ir al templo, podemos acercarnos, pero si no hemos entendido realmente el ministerio que Dios nos ha dejado en nuestras manos, entonces podemos decir que nos falta mucho para vivir lo que nuestro Dios quiere para con cada uno de nosotros. En las lecciones pasadas hemos aprendido la historia de Dios como un Dios con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, que manda a su Hijo y dice Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Un Dios amoroso que mandó a su Hijo nacido de mujer para reconciliarnos nuevamente con Él. Así que esa es la historia de nuestro Dios. El autor de esta historia es nuestro Dios, quien manda a su Hijo nacido de mujer para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de ese Dios amoroso que nos ha amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Jesús es nuestro Salvador y quien nos ha reconciliado con el Padre Celestial por medio del sacrificio que hizo ahí en la cruz, y haciendo que nuestro Señor Jesucristo como Cordero fue llevado al matadero, nos ha reconciliado por ese sacrificio que hizo en la cruz, sus manos maltratadas, su cabeza, su rostro, pero gloria sea nuestro Dios que cumplió el propósito, y dice la palabra de nuestro Dios que al tercer día resucitó, y también que nuestro Dios lo exaltó hasta lo más alto, y que ahorita está intercediendo por cada uno de nosotros a la diestra de su Padre. Gloria sea nuestro Dios con ese propósito. En la cruz también entendimos que Jesús derrotó al pecado, a la muerte, y restauró la vida y la bendición en su resurrección. Así que tenemos vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito no era únicamente ir y morir en la cruz, sino también que al tercer día tenía que resucitar. Jesús es el centro de la reconciliación. Por medio de Él nadie puede venir al Padre, dice la palabra de nuestro Dios, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es el que nos ha reconciliado, nuestro Dios es el autor y nuestro Señor Jesucristo es el centro de esa reconciliación que tiene para nosotros. Ahora, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos sus embajadores de este ministerio de la reconciliación que tiene para con cada uno de nosotros. Así que recordemos, porque vamos a estar hablando a través de todo el cuadernito, el ministerio que tiene cada creyente, que usted tiene y que yo tengo, y vamos a ver si estamos cumpliendo el propósito para el que fuimos nosotros llamados. En este trimestre veremos cómo la historia de Dios con nosotros se ha convertido en el ministerio de todo creyente. Así que nuestro Señor Jesucristo vino, nos ha reconciliado, pero ahora este ministerio de la reconciliación lo ha pasado a cada creyente, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 5. Y si vemos todo el capítulo 5, usa mucho la palabra nosotros, nos, donde ahora nos deja un compromiso grande para usted y para mí. Uno de ellos nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, así que ahora somos sus sacerdotes de Dios. Somos los que vamos a hacer el trabajo de traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que la última palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ascender al cielo le deja ahora a cada uno de sus discípulos y a cada uno de nosotros de que nosotros íbamos a tomar el ministerio de la reconciliación, donde nos toca evangelizar, ir, doctrinar, bautizar y hacer nuevos discípulos. Yo no sé ahí en su casa donde nos está oyendo si realmente ha cumplido este ministerio que es el que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Podrá saber mucho de la Biblia, pero si no hace este ministerio, pues quedamos en falta ante nuestro Dios. El ministerio es hacer discípulos. Váyase unos 5 años en su vida y póngase a pensar cuántas almas he traído a Jesucristo. Realmente he tenido discípulos para nuestro Dios. Si no ha sucedido eso, entonces no estamos haciendo el ministerio de la reconciliación. Por eso es el propósito de que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. Yo sé que no es algo fácil, es una tarea difícil, mas sin embargo nuestro Dios quiere con cada uno de nosotros que seamos sus embajadores, que lleva la palabra a aquel que está perdido, a aquel que está en la cárcel, a aquel que necesita, a aquel que está en depresión. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? Cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo cumplió su trabajo. Ahora cada uno de nosotros nos toca cumplir el trabajo. Yo sé que tenemos trabajo, yo sé que salimos cansados, mas sin embargo nuestro Dios nos ha llamado a hacer grande este reino de nuestro Dios. Y recordemos, Pablo en 2 Corintios capítulo 5 nos habla nosotros, a veces usa vosotros, pero el término es que cada creyente
tiene una responsabilidad, y a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué nuestras iglesias no crecen? Y muchas de las veces es porque cada creyente no estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer, de ir y predicar el evangelio, de ir y doctrinar a los nuevos creyentes, de traer discípulos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo para que nuestro Dios, por el cual nuestro Dios nos ha llamado. Sigue diciendo, vamos a la primera pregunta. Dice la palabra de nuestro Dios, primeramente, antes de leer la pregunta, váyase a segunda de Corintios, donde vamos a estar viendo el primer propósito que Dios tiene para con nosotros. Y primero es, ¿qué es lo importante de la frase en Cristo? Acuérdense que somos una iglesia en Cristo. Cristo es el que ha dado su vida por la iglesia. Jesucristo es el que estableció la iglesia, y muchas de las veces no entendemos ese propósito, pero ahora vamos a ver qué es una iglesia que está en Cristo. Y nuevamente quiero repetir esto porque lo vamos a ver a través de las 13 lecciones. Primeramente, la historia es Dios manda a su Hijo, Él es el autor, manda a su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de la reconciliación. Ahora, por medio de Jesucristo, la iglesia está en Él, y ahora cada uno de nosotros somos sus embajadores. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Segunda a los Corintios 5:17. Fíjense bien, una vez más, la pregunta es la importancia sobre la frase en Cristo, ¿sí? De modo, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, una vez más estamos hablando de una iglesia que está en Cristo, no es separada de Cristo, no hace lo que cada uno de nosotros queramos, sino hacemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha ordenado, nos ha mandado. Somos una iglesia en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, y dice la palabra de nuestro Dios, una nueva criatura somos. Ya no somos aquella criatura que veníamos conforme a los pensamientos de la carne, no, ahora somos una nueva creación, una nueva criatura por medio de la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. A lo mejor vivíamos en el pecado, vivíamos en la maldad. Gloria a nuestro Dios, nos trae a sus pies, y ahora somos una nueva criatura. Y esa vieja persona que éramos antes, a lo mejor enviciado con los vicios de la carne, mas sin embargo ahora estamos en los frutos del Espíritu. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que estamos en una nueva creación de nuestro Dios, en un momento diferente en el que nos ha rescatado. Y mencionábamos en ocasiones de que aquel Adán nos trajo la muerte, nos trajo el pecado, llega nuestro Señor Jesucristo, nos trae la vida, nos trae bendiciones, y ahora nos hace hijos de Él y nos hace embajadores de su reino. Nuestro Señor Jesucristo estableciendo su reino, aquel reino de gracia, ahora se expande por cada uno de nosotros, de que predicamos el evangelio y traemos personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay 6 cosas que quiero que entendamos que es en Cristo, porque dice una iglesia en Cristo. Así que voy a dar 6 ejemplos de qué es estar en Cristo. Primero, en Cristo Jesús recibimos gracias antes de que el mundo fuera creado. Nuevamente, en Cristo Jesús recibimos gracia antes de que el mundo fuera creado. Fíjense bien, este plan de nuestro Dios, esta historia que viene a través de los tiempos, no crean que desde el principio, desde antes de la creación, nuestro Dios ya tenía un plan para con cada uno de nosotros. Dice segunda de Timoteo, acuérdense que estamos hablando de una iglesia en Cristo, una iglesia que obedece el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios, hablando de cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvó y llamó con vocación santa. Fíjense bien, desde antes de la creación ya nuestro Dios nos tenía algo especial para con cada uno de nosotros, que nos salvó y nos llamó a una convocación santa, no conforme a nuestras obras, porque nuestras obras eran pecaminosas, nuestras obras eran hacia el mal. Dice que estábamos a cada uno de nosotros perdidos y que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual es dada nuevamente en
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que antes de que esto surgiera, nuestro Dios tenía un magnífico plan para rescatar al hombre que iba a pecar, para rescatar al hombre que estaba perdido. Sigue siendo el segundo propósito. En Cristo Jesús fuimos escogidos por Dios antes de la creación. Fíjese bien, usted y yo hemos sido escogidos antes de la creación con un propósito. Dice en el libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 1, donde fuimos escogidos antes de la creación para un plan, para un propósito en Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, nuevamente en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Fíjense el propósito, uno de los propósitos por el cual nuestro Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, de que vivamos o que fuésemos santos, que vivamos sin mancha ante nuestro Dios. Es algo que a nuestro Dios le agrada y la palabra de nuestro Dios nos dice que el que es santo santifíquese más. Él nos ha justificado, ahora llegó la justificación y estamos viviendo en el tiempo de la santificación, donde cada creyente, donde cada persona tenemos que vivir en santidad, alejándonos del pecado y llegarnos a nuestro Dios. Eso es una iglesia que está en Cristo, que se aparta del pecado, que se aparta de la maldad y que vive únicamente para agradar a nuestro Dios. Una vez más, la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, llega a la santificación de cada creyente y cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes, seremos glorificados a cada uno de nosotros. El número 3, en Cristo Jesús somos amados por Dios con un amor inseparable. Fíjense bien, en Cristo Jesús, cada uno de nosotros hemos sido amados por Dios. Dios nos ha amado, dice la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, que nos amó con un amor eterno. Y dice que nos tiene esculpidos en sus manos. Dios siempre ha amado a la humanidad, tanto que manda a su Hijo. Así que en Cristo Jesús somos amados por Dios con un amor inseparable. Así que Dios nos ama, ha amado su creación y a través de los tiempos lo hemos visto que bien puede destruir al hombre, que estando el hombre en pecado, alejado de nuestro Dios, bien pudo nuestro Dios destruir a toda la humanidad, mas sin embargo tuvo a bien en rescatar a cada uno de nosotros. Dice el libro de los Romanos capítulo 8. ¿Qué es estar en Cristo? Nuevamente, ¿sí? Somos amados por Dios. En Cristo Jesús somos amados por Dios. Y es un amor inseparable. Y dice Romanos capítulo 8:38. Dice 8:38, palabra de nuestro Dios dice, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, algo que está unido, algo que nuestro Dios quiere que permanezcamos en su palabra, dice, por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, y dice la palabra de nuestro Dios, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, pues para Él venimos, es ganancia. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de nuestro Dios. Ese es el amor que Dios tiene para con nosotros, pero también tenemos que dar ese amor. Acuérdense que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que yo amo a Dios, sí, pero Dios me amó a mí primero y ahora llega una unidad en la que tenemos que pensar que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna criatura nos podrá apartar del amor de nuestro Dios. Y eso que me acuerde de un poema que leí en años atrás cuando era joven, donde un joven le está escribiendo una carta a una muchacha y le dice, voy a ir a visitarte, dice, y por ti sería capaz de cruzar todos los desiertos porque te amo mucho, por ti sería capaz de cruzar todos los océanos porque te amo mucho. Y termina la carta y le dice, pero si llueve esta noche, dice, no voy a poder ir a tu casa.
¿Qué es el amor que tenemos nosotros para con nuestro Dios? Y la palabra Dios nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, pero muchas de las veces a lo mejor un partido de fútbol o salir con los amigos nos separa del amor que tenemos, que debemos de tener cada uno de nosotros con nuestro Dios. Así que nuestro Dios es un Dios que nos amó y es un Dios que espera de cada uno de nosotros que le amemos. Acuérdense que le amamos porque Él nos amó primero. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es nuevamente en Cristo. Todo es en Cristo, Jesús, Señor nuestro. El cuarto propósito de los 6 que tenemos, en Cristo Jesús, dice la palabra de nuestro Dios, en Cristo Jesús fuimos redimidos y todos nuestros pecados fueron perdonados. Somos una iglesia que está en Cristo porque fuimos redimidos por Él, amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y entregó su vida por su iglesia, que viene siendo la iglesia de nuestro Dios, la iglesia que es usted y soy yo. Dice Efesios 1:7. Una enseñanza que tiene la palabra de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Acuérdense que en Cristo Jesús fuimos redimidos y todos nuestros pecados fueron perdonados. Estando nosotros en maldad, en pecado a diario, quiero que sepan que nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos redimió. Dice Efesios 1:7. En Él, dice la palabra de nuestro Dios, en Él, ¿en quién? En Cristo. Y una vez más, somos una iglesia que estamos en Cristo. En Él, en Cristo, dice, en Él tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Una vez más, no es por nosotros, Él abrió su grande riqueza para con cada uno de nosotros. Fuimos justificados gratuitamente estando nosotros en delitos y pecados. Llega nuestro Señor Jesucristo, nos reconcilia por medio de su sangre, nos redime, nos acerca a nuestro Dios, nos da las promesas y ahora cada uno de nosotros, gloria a nuestro Dios, somos una nueva criatura por medio de nuestro Señor Jesucristo. El número 5, en Cristo. En Cristo Jesús, no es justificación nuestra, sino es la justificación del Hijo de nuestro Dios. En Cristo Jesús fuimos justificados delante de nuestro Dios. Estábamos alejados, estábamos sin Dios, sin promesa. Llega nuestro Señor Jesucristo, nos acerca, nos justifica, nos hace ahora amigos de nuestro Dios. En Cristo Jesús fuimos justificados delante de Dios y la justicia de Dios en Cristo nos es conferida. Texto que tenemos para este propósito es segunda a los Corintios capítulo 5. Dice la palabra de nuestro Dios, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, al que estaba allá en el cielo y que gracias a ese plan de salvación, Él decide venir a rescatar el mundo, dejando el cielo por venir aquí a la tierra, tomando cuerpo humano. Dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora recibimos la justicia de nuestro Dios. Nuestros pecados se perdonan siempre y cuando aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Nuevamente estamos hablando de una iglesia en Cristo. Sexto, en Cristo Jesús fuimos convertidos en una nueva creación y un hijo de nuestro Dios. Allí mismo, segunda a los Corintios, capítulo 5:17. Nuevamente en Cristo Jesús fuimos convertidos en una nueva creación. El propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo a hacer una nueva criatura para Él. Dice 5:17, segunda a los Corintios. Dice de la siguiente manera, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, yo creo que usted está en Cristo, yo creo que yo estoy en Cristo, y aún si usted o otra persona no lo está, yo creo que es el momento en el que nuestro Señor Jesucristo tiene los brazos abiertos para que cada uno de nosotros podamos estar en Él. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de nuestro Dios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos una nueva criatura. Ahí donde estamos en el verso 18. Somos una nueva criatura. Ahora que nos dice 2 Corintios 5:18. Ahí el siguiente verso. Y todo esto de ser una nueva criatura, de reconciliarnos, de acercarnos, de hacernos amigos, dice, y todo esto es
de nuestro Dios. Aún que el Hijo de Dios vaya al madero, que sufra, que derrame la sangre por cada uno de nosotros, quiero que sepan que esto era un plan de nuestro Dios. Una vez más, la historia, nuestro Dios es el autor, nuestro Señor Jesucristo es el centro de esa historia y cada uno de nosotros somos embajadores que vamos a estar hablando en un momento. Dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió por Cristo. Estando en pecado, estando alejados de las promesas, todos fuimos reconciliados por medio del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el compromiso de nosotros. Y este compromiso, a veces creo que la iglesia o las iglesias de nuestros tiempos no lo hemos entendido. Creemos que venir a la iglesia, sentarnos, cantar, leer la Biblia es el todo, pero quiero que sepan que no es ni el principio, porque aquí nos ha llamado con un propósito, y el ministerio dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero que sepan que para que nuestro Señor Jesucristo nos reconciliara con nuestro Padre Celestial, tuvo que pasar un momento grande, un momento de entrega, un momento de darlo todo. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo, cuando va al Calvario, va sufriendo, cuando le ponen clavos en sus manos, va sufriendo, y Él reconcilió al mundo, a cada uno de nosotros para con nuestro Dios. Ahora nos toca a nosotros ese ministerio de la reconciliación, y un momento es un momento de reconciliar al mundo, atraer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y es donde queda ahora el servicio, el sacrificio que cada uno de nosotros tenemos que hacer, y donde yo le mencionaba hace unos minutos, ¿verdad? En 5 años, ¿cuántas personas ha traído usted? ¿Cuántas personas he traído yo a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Porque ese es el ministerio que nuestro Dios ha dado a cada creyente, de ir y predicar el evangelio. Y si no lo hemos hecho, si hemos sido falto en ellos, quiero que sepan que es el momento que entendamos el ministerio que Dios tiene para con cada uno de nosotros, porque eso es ser una iglesia en Cristo. Si no estamos haciendo este trabajo, en verdad no estamos en Cristo, nos estamos engañando. Cada uno de nosotros nos ha reconciliado por medio de Jesucristo, pero nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dice el 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo. Quiero que sepan que nuestro Dios en ese plan de salvación, ahí siempre estuvo con su Hijo, siempre estuvo con nuestro Señor Jesucristo, aún al borde de la muerte. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios estaba en Cristo para reconciliar al mundo. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros, ¿sí? Estuvo con nuestro Señor Jesucristo, ahora dice, no imputándole sus pecados, porque estábamos llenos de pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. O mejor dicho, ahora nos dio el compromiso a nosotros que estamos en Cristo. Jesucristo hizo su trabajo, nos ha acercado al Padre, fue el puente para llegarnos hacia nuestro Dios, pero ahora a la iglesia, a usted, a mí, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto, el ministerio de la reconciliación? Para saber si realmente estamos en Cristo Jesús, quiero que sepan que el ministerio de reconciliación es hablar a las personas, y como decía tanto Lucas como decía Mateo, vayan a ir y predicar el evangelio, doctrínelos, enséñenlos, y también dice bautícenlos y hagan discípulos. Ese es el ministerio de la reconciliación. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estoy haciendo yo? Es una pregunta que tenemos realmente que pensar si lo estamos haciendo, si lo estamos viviendo, porque si no lo estamos haciendo, no estamos en Cristo. Es una iglesia que no está en Cristo. Si estamos haciendo este trabajo de embajadores de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí somos una iglesia en Cristo. Y nuevamente yo les mencionaba ahorita por qué muchas de las veces nuestras iglesias están solas. Muchas de las veces es porque como creyentes o nuestras iglesias no han entendido el propósito o el ministerio por el cual nuestro Dios nos ha llamado, que es el ministerio de la reconciliación. En el mundo hay personas alcohólicas, hay personas que están en depresión, hay personas que viven sin esperanza, y toca a cada uno de nosotros. Yo sé que ahorita estamos viviendo en momentos muy difíciles ante esta enfermedad del COVID-19, más aún
podemos usar nuestro teléfono para hablarle a gente, comunicarles que nuestro Dios sana y salva. Ese es el ministerio de cada creyente. Dice, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Segundo propósito que tenemos ahí. Que gozo, dice la palabra nuestra, que gozo y preocupación acerca de Cristo expresa segunda de Juan para la iglesia. Vamos a segunda de Juan y vamos a ver el gozo y vamos a ver también la preocupación. Como pastores de la palabra de nuestro Dios, a veces hay gozo y a veces hay preocupación. Y vamos a ver cuál es el gozo y cuál es la preocupación. ¿Qué gozo y preocupación acerca de Cristo expresa segunda de Juan para la iglesia? Dice, vamos a ver segunda de Juan 1:3. Hablando de la iglesia, saludando a la iglesia, dice el 3. Sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Aquí está saludando Juan a la iglesia y le desea gracia, le desea misericordia y la paz de nuestro Dios que esté con ellos. Pero aquí viene el gozo que tiene para con ellos. Dice el 4. Mucho, dice la palabra de nuestro Dios. Hablando Juan, dice, mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en la verdad. Y fíjense bien cuál es el gozo de andar en la verdad. Y Juan 1:14, 14:6, dispensen, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que cuando andan en su verdad, quiere decir que andan en los principios, en lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo que Él iba a ir al cielo, pero que a cada uno de nosotros nos tocaba ahora evangelizar, y que dijo Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Pablo se da cuenta que es un compromiso grande el que tiene usted, el que tengo yo, de hablar la palabra de nuestro Dios. Así que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Así que Juan se siente contento de que la iglesia a la que él está escribiendo es una iglesia que anda en verdad y que anda siguiendo el camino de nuestro Dios. Quiero que sepan que hoy en día, en nuestros tiempos, también si nos tocara mandar una carta, puede ser de gozo, puede ser de tristeza, como vemos en las cartas que se le hicieron a las iglesias de Apocalipsis, unas que andaban mal, unas que andaban totalmente mal, unas que andaban más o menos. Bueno, aquí le empieza Juana diciendo a la iglesia, mucho me gozo porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Pero también acuérdense que hablamos del gozo y también estamos hablando de la preocupación, y la preocupación grande que tiene aquí Juan está en el versículo 9. Segunda de Juan 1:9. Dice la preocupación. Cualquiera que se revela, y nuevamente vivimos en nuestros tiempos donde mucha gente ha abandonado la fe, donde se revela ante la palabra de nuestro Dios, donde deja el ministerio de la reconciliación y se pone a hacer otras cosas. Dice, cualquiera que se revela y no perseverara en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así que si usted es una persona rebelde que no hace el mandamiento de nuestro Dios, que nuestro Dios le ha encomendado el ministerio de la reconciliación, si no ha traído discípulos, si no ha adoctrinado a gente, entonces no se revele ante lo que nuestro Dios quiere para con cada uno de nosotros. Acuérdense que Jesucristo cumplió su propósito de venir, salvar, rescatar al perdido, acercarlo a nuestro Dios. Ahora nos ha dado un ministerio grande a usted y a mí. ¿Cuál es el ministerio? De ir a doctrinar, evangelizar, enseñar, hacer discípulos. Hoy en día, ¿cuántos discípulos tiene usted a su cargo? 1, 2, 3. Si no tiene ni uno, entonces tiene que ponerse a pensar que nuestro Dios, cuando Él aparezca, es lo primerito que le va a decir. Acuérdense que dice que cuando Él apareciere, bienaventurado al que hallare haciendo todo esto. Así que cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que perseverar en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Así que yo creo que como creyentes queremos tener al Padre y queremos tener al Hijo. Váyase al verso 10. Y esto está ocurriendo hoy en día mucho.
Tenemos en el internet, tenemos en revistas, en folletos donde ha salido doctrina falsa por todos lados, y el problema es que mucha gente está oyendo doctrina que no está en la palabra de nuestro Dios. En estos tiempos se ha destapado doctrinas falsas de predicadores de renombre que están hablando hasta del rapto, que están hablando de tantas doctrinas falsas que ni siquiera se encuentran en la palabra de nuestro Dios. Doctrina de donde se habla de la Navidad, que nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre, otros que la carne de los animales inmundos se puede comer, otros de un viernes de muerte de nuestro Señor Jesucristo y de resurrección en domingo. Hay tanta doctrina falsa que no es la que la palabra de nuestro Dios habla. Acuérdese que es una iglesia que debe de estar en Cristo de acuerdo a la doctrina de nuestro Dios. Y sigue diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Así que la doctrina es muy importante. Dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le recibiráis en casa, ni le deis o ni le digas bienvenido. Esto es algo bien importante. Si alguien viene con otra doctrina que no es la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, dice, ni siquiera le recibas en casa. Así que eso es algo, recuérdense que se preocupa Juan, le da gozo porque andan de acuerdo a la doctrina de nuestro Dios, pero dice, si alguno se revela, si alguno viene a ustedes con otra doctrina. Y una vez más, a veces se usaba de que alguien venía a nosotros, pero ahora nosotros vamos al internet y empezamos a ver cosas que ni siquiera se relacionan con la palabra de nuestro Dios, y somos engañados cuando la palabra de nuestro Dios dice, ni siquiera le des la bienvenida. Ahora, número 3. Dice la pregunta, ¿qué también conocemos el ministerio de nuestro Dios? ¿Cuál es el ministerio que nos ha dado? Ser embajadores, de ir, doctrinar, evangelizar y hacer discípulos de todas las naciones para nuestro Dios. Ese es el ministerio. ¿Qué también conocemos? ¿Lo pregonamos o nomás lo conocemos? Porque bien podemos saber que tenemos que ir a hacer discípulos y que tenemos que predicar el evangelio, pero si no lo hago, entonces somos una iglesia que no está en Cristo. Conoce de Cristo, pero una iglesia que no está en Cristo. Dice que también conoce, que también pregona y que también vive la historia del Padre y del Hijo. Acuérdense que hablamos de la historia a través de los tiempos. ¿Quién es el autor de esta historia? Nuestro Dios. ¿Quién es el centro de esta historia? Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido. Ahora, ¿quién es el embajador que va a hacer que este reino crezca? Es usted y soy yo. 3 cosas muy importantes de este hermoso ministerio y que quiero que las tenga muy, muy en cuenta. Número 1. ¿Como iglesia conocemos este ministerio? Yo creo que lo hemos estado hablando mucho. ¿Cuál es el ministerio? Reconciliar al mundo, acercar al mundo, ir, predicar, doctrinar, bautizar y hacer discípulos. Este es el ministerio que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Lo está haciendo, lo estoy haciendo, es de cada uno de nosotros. Como iglesia tenemos que hacerlo. Número 1, como iglesia conocemos este ministerio. Número 2, como iglesia estamos predicando y viviendo el ministerio de la reconciliación, o nomás lo conocemos y no lo hablamos. Como iglesia y personas individuales estamos viviendo en santidad y formando discípulos. Si usted contesta sí a estas 3 preguntas, está viviendo en Cristo. Si no, somos una iglesia que no está en Cristo. Somos una iglesia que cada quien quiere hacer lo que quiera. Y no es así. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia y tenemos que vivir de acuerdo a las enseñanzas que Él nos ha enseñado. Así que recordemos, somos llamados a conocer a Cristo. Gracias a Dios le conocemos, es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Somos llamados a proclamar de Cristo, quien se encuentra en nuestro camino, a hablarle de nuestro Señor Jesucristo, a ser discípulos, y somos llamados a vivir para Cristo. Yo vivo para Cristo. Si vivimos, para Él morimos, y si morimos, pues para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que el proclamar el Evangelio es algo importantísimo para nuestros tiempos. Ahora yo le hago una invitación a que recapacite sobre este ministerio de la reconciliación, y yo personalmente creo que este ha sido el motivo por el que muchas de las veces nuestras iglesias no crecen. ¿Por qué? Porque como miembros
como ovejas del Señor no estamos entendiendo el ministerio de la reconciliación que se nos ha dado a cada uno de nosotros, de que cada uno de nosotros ya nuestro Señor Jesucristo cumplió su trabajo, derramó sangre en el Calvario de sufrimiento, de dolor. Ahora cada uno de nosotros a lo mejor bien podemos estar en nuestras casas, ahí en nuestro sillón muy tranquilos viendo una película, mas sin embargo se nos olvida el ministerio por el cual nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado, nos ha traído a engrandecer su reino. Así que yo le hago la invitación en esta mañana que medite en su vida, que piense usted mismo y diga, bueno, en estos 5 años, ¿cuántas personas he traído a Jesucristo? He salido de mi casa, he salido de mi confortamiento para ir y buscar a aquella alma que está perdida, o estoy esperando que alguien más lo haga. Así que esto queda de cada uno de nosotros. Dice, en su cuadernito hay una sección donde dice respuestas. A ver si tiene las contestaciones que deben de ir allí. Dice la primera. Es la sección que dice responda. Y tiene que llenar la línea que está ahí. Dice la primera. Dios nos ha encomendado esta historia a su iglesia. Fíjense bien, Dios, hablando de la historia, y quiero que vea bien la historia. ¿Quién es el autor de la historia? Nuestro Señor, nuestro Dios. Dios es el autor de la historia. ¿Quién es el centro de toda esta historia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué somos? Los que estamos continuando la historia de restaurar almas, de reconciliar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Dice de la siguiente manera. Ahora somos embajadores. ¿Quién? Usted y yo somos embajadores de esta historia. Nos estamos convirtiendo en parte de la historia. Ahora somos embajadores de esta historia ante un mundo que aún está en prisiones. Así que nos toca ir, abrir las prisiones y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por último, dice la última pregunta. El que perseverara en la doctrina de Cristo tiene el Padre y tiene el Hijo. Yo en esta mañana le hago la invitación a que persevere en la palabra de nuestro Dios. Acuérdense, nuevamente resumiendo, es una historia donde Dios es el autor, donde nuestro Señor Jesucristo es el centro de esa reconciliación y nosotros los embajadores para engrandecer el reino de nuestro Dios. En esta rica mañana, que el Señor te bendiga.